pesar de esta situación en que nos toca vivir y que no va a ir para muy corto. Así que aprovechemos, hermanos, esta instancia de estar juntos, de poder saber, es bonito saber que gran parte del distrito está con nosotros y queremos permanecer así, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. Tengo algunos también pedidos. Bueno, Nancy, él se nos manda algunos saludos también. Así que agradecemos al Señor en esta oportunidad. Muy bien. Vamos a abrir la palabra, hermanos. Bueno, esta mañana he escogido una parábola que es bastante conocida, pero que quisiera compartir con ustedes y poder estudiar. Y que es la parábola de las 10 vírgenes. Pero antes de leer la parábola del capítulo 25, quiero leer el contexto en que Jesús manifiesta estas palabras. Y están dadas allí a partir del verso 29 de Mateo 24. Sabemos que el Mateo 24 es el gran sermón profético de Jesús y que él desea, comparte con nosotros. Y dice Mateo 24 a partir del verso 29: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus cogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo, el uno en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos mis bienes le pondré. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, este texto que he leído un poco largo nos da el contexto y la urgencia de lo que viene a continuación. El Señor nos habla en el capítulo 24 de las señales de la venida de Cristo, de las señales que viviremos nosotros allí en pronto la venida de Jesús. Y como lo he dicho más de alguna oportunidad, las señales físicas de la venida de Cristo se han cumplido delante de nuestros ojos, delante de nosotros. Y tenemos que estar atentos aún más a lo que está pasando. Pero en ese contexto,
en todo lo que ha sucedido para preparar la venida de Cristo, que ya han pasado más de 2000 años de que Él se fue para estar en el reino de los cielos. Entonces ahora Él comienza a decirnos a través de las parábolas del capítulo 25, cómo espera que sus hijos vivan en espera de esta venida, en esta proximidad de la venida. Y entonces aquí cobra una relevancia especial la parábola de las 10 vírgenes, como la de los talentos, que allí también aparece, ¿no es cierto?, y el juicio de las naciones. Entonces, yo quisiera en esta hora referirme a las 10 vírgenes, para que podamos entender un poquito cuál es nuestra preparación que Dios desea para nosotros. Y vamos a... Y vamos, hermanos, a leer el capítulo 25 hasta el verso 13 de Mateo. Y dice aquí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: mas para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: no, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, decía yo hace un momento que esta parábola viene a poner en nosotros una cierta urgencia en algunos aspectos. Y yo voy a abrir aquí mi corazón esta mañana, hermanos. Cuando comenzó esta pandemia, la verdad que muchos no le tomamos importancia. Muchos pensamos que, como alguien dijo por allí, sería un pequeño resfrío solamente, una gripecita. Pero yo recuerdo muy bien la mañana del lunes 16 de marzo, hace un poquito más de un mes, tuvimos una reunión de pastores de toda la Unión Chilena a través del Zoom. Y allí la directiva nacional de la iglesia, tempranamente, cuando recién ya estaban comenzando las medidas, porque Chile entraba en la fase 4 de esta pandemia, nos dio la indicación de cerrar inmediatamente todos los templos. Se cerraban todos nuestros colegios, se cerraban nuestras oficinas, y vamos de allí en adelante a buscar, ¿no es cierto?, la forma de trabajar por, como se conoce hoy día, teletrabajo. En esa oportunidad también se nos pidió a los pastores de más de 55 años que nos quedáramos en casa, que ya no saliéramos. Y de la noche a la mañana nos vimos limitados, sin iglesias con las cuales nos íbamos a reunir, sin un calendario de visitación, de visita a las iglesias que ya no podríamos cumplir. Y recuerdo muy bien la mañana del martes 17, que me tuve que enfrentar, no el pastor Bosicio,
sino a Edgar Bocicio. No tendría una iglesia a qué predicar ese miércoles. Ya no podría viajar a Puerto Natales o a Porvenir o a Puerto William para atender ese mes mis reuniones con los hermanos. Pero mi gran pregunta era, Señor, ¿estoy preparado para el encuentro contigo? Todavía no veíamos la posibilidad de usar estos medios para predicar. ¿Qué haríamos? Pero mi mayor angustia es que en ese minuto estaba yo a solas con el Señor. Y la situación se veía muy angustiante. No con esto, y lo he dicho varias veces, no quiero decir que estoy diciendo que el Señor vendrá inmediatamente. La Biblia es clara, yo lo acabo de leer. El día y la hora nadie lo sabe. Pero esta pandemia nos ha mostrado algunas realidades y nos ha hecho pensar algunas cosas. Y he conversado con algunos que me han manifestado la misma angustia. ¿Estamos preparados para el encuentro con Dios? Corremos de aquí para allá. Una de las cosas que nos ha permitido esta pandemia es detenernos. Corremos todos los días. Salimos para visitar, para atender, para acá. Y un día ya no lo podemos hacer. Y yo creo que el Señor nos ha parado, nos ha detenido, nos ha pegado un frenazo en nuestra vida para que podamos ir hacia adentro y pensar cuán preparados estamos para la venida de Jesús. Ha traído angustia a nuestro corazón. Y esto es solo principio de dolores. Vendrán momentos en que, sin lugar a dudas, que vamos a tener mayores problemas, mayores dificultades. Hemos suplido, gracias a esta tecnología, el podernos reunir. Nunca había tenido tantas reuniones de pastores. Mañana tengo una reunión, el lunes tengo otra con mis administradores. El 1 de mayo va a estar con nosotros predicando el presidente de la asociación. Y se han limitado las fronteras para poder predicar, se han liberado las fronteras para poder predicar. No hay aviones que nos lleven a ninguna parte del mundo, pero esto nos alcanza. Un amigo nos escribía de Rusia, él no de la iglesia, pero un amigo lo invitó a ver el programa y está desde Rusia viendo. Hoy día nos abrió un poco la puerta. Pero mi señora hacía una reflexión en la escuela sabática muy cierta. ¿Qué pasará cuando ya no tengamos tampoco la internet? Cuando este mundo entre en el caos y ya la internet no pueda funcionar. Y estemos nosotros a solas con el Señor, sin saber qué está pasando a nuestro alrededor. Seguramente recibiremos algunas informaciones desvirtuadas, mentirosas, que nos harán dudar de nuestra fe. Y es allí cuando entremos a solas con el Señor, a solas con la palabra. Y esta parábola de las 10 vírgenes nos habla de ello, hermano. Nos habla de tu preparación. Tú y yo somos esas vírgenes que hoy día esperamos al esposo. Aquí no está hablando de personas que no conocen al esposo. Son personas que esperan al esposo, que están velando, esperando al esposo, que aunque él se demora, que aunque él se va a demorar un poco, y eso entra en un letargo, en un sueño en el cual estábamos, y podríamos volver a estar si no despertamos ahora y nos damos cuenta cuán llenas o cuán vacías están nuestras vasijas. ¿Qué es ese aceite que necesitamos? ¿Qué significan esas vasijas, hermanos, que necesitamos tener llenas? Y quiero invitarles a abrir sus palabras primero en el Salmo 119, 105.
y que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el Señor refiere a esta parábola, sabemos todos muy bien, se está refiriendo a un matrimonio. Seguramente él estaba viendo las laderas de Jerusalén al anochecer y cómo iba camino una procesión nupcial. En ese tiempo, la fiesta nupcial, el esposo, el novio, iba a buscar a la novia a su casa y con el séquito de amigas y de vecinas con lámparas venían a la casa del esposo ya de noche para celebrar la fiesta que duraba varios días. Él vio eso y refirió: el reino de los cielos es. Pero no nos olvidemos, lo hace en un contexto que recién había hablado de su venida, de que vendrían muchos falsos profetas, vendrían señales. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Y allí nos habla de cuán preparados estamos o no, que vendrá como ladrón en la noche. Hermano, el Señor no va a anunciar su venida excepto a aquellos que estén preparados realmente. Por eso esto que nos está angustiando, esto que nos está mostrando cómo en unos meses se deteriora el mundo completo, nos tiene que hacer reflexionar. Esa lámpara es la palabra de Dios. Y lo especifica más el Señor cuando habla de la visión de Zacarías capítulo 4. En Zacarías capítulo 4, el Señor le muestra a este profeta cosas que nosotros tenemos que estar muy atentos en este momento. Y a partir del verso 4 dice: proseguí, Zacarías capítulo 4, verso 4, y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y entonces que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Los 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije: ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Sin lugar, aquí el Señor está refiriéndose a la palabra, a la Biblia. Y estudiábamos esta mañana la importancia que le había dado a las Escrituras Jesucristo. Y es el deseo que tiene Dios también, que nosotros demos esa importancia, porque a través de la Escritura emana el Espíritu Santo. Y ese aceite que va a iluminar el mundo es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hermano, lo vamos a recibir en el estudio de la palabra, en buscar al Señor de corazón. ¿Estamos preparados o no para el encuentro del Señor? Hoy día una ley sanitaria nos ha cerrado las iglesias. Hoy día una ley sanitaria nos ha encerrado en nuestras casas. Una ley nos está prohibiendo adorar a Dios en sus templos. Pero vendrá el día en que una ley nos encerrará y nos perseguirá y no nos permitirá en el día sagrado reunirnos. Y nuestra fe será probada, como lo está haciendo hoy día. ¿Cuánto tiempo gastamos en escuchar las noticias o en ver otras cosas en la internet en vez de estar en la palabra? Hoy no fue fácil tal vez levantarte y poner el programa. Tal vez alguno decidió no ver el programa y lo va a ver más tarde. Prefiero dormir o ver otras cosas. No sabemos, porque tú ahora nadie te ve. Cuando nos reunimos en la iglesia, inmediatamente, si tú no vas a la iglesia, tu ausencia se nota.
Tu presencia es echada de menos. Pero ahora que estás sin ir al templo, nadie sabe que no fuiste al templo. Algunos lo vemos y nos escriben por el Facebook y el Zoom. Los que están en el Zoom, los 17 o 16 que están en el Zoom, sé quiénes son. Pero los 90 que están en este minuto, o 70 y tantos, 90 en los diferentes Facebook, no sé quiénes son. Por lo tanto, no sé cuántos están. Así que es fácil esconderte para no estar. O incluso puedes cerrar la cámara, aparecer como estás y no estar. Pero eso no puedes esconderlo a Dios. La realidad te va a enfrentar en ningún momento con Dios. Y por eso yo he dicho muchas veces, hermano, este es el momento de colocar aceite en nuestras vasijas. Es el momento de colocar aceite en nuestro corazón, que emana de la palabra de Dios, que emana del Espíritu Santo, que es lo que nos va a permitir estar preparados. No todos los cristianos obedecen la palabra de Dios, hermano. Tú puedes estar registrado en la iglesia, puedes estar siendo aparentemente un hijo fiel de Dios, pero si no estás alimentándote para ti mismo, tal vez estás dentro de esas 5 vírgenes fatuas. ¿Saben? Nosotros tenemos un gran privilegio. Por eso el Señor en Mateo 24 nos da el contexto de estar atentos. Y enseguida nos habla de las vírgenes. Nosotros tenemos el privilegio de tener ante nuestros ojos ambas escrituras. Hermano, si tú estás hoy día dentro del grupo de las fatuas, todavía hay tiempo para basarse al grupo de las prudentes. Elena de White dice, en palabras de vida del gran maestro, dice, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Hermanos, hoy tú puedes encontrarte en las vírgenes fatuas, pero es momento todavía de tomar aceite para colocar en tu vasija. Todavía hay tiempo, por eso se da en el contexto de Mateo 24. Aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, pero aún no aparece. Aún podríamos estar dormidos, pero despertemos para tomar. Todavía hay tiempo para ir a buscar aceite. Las vírgenes fatuas se durmieron con las otras pensando que su aceite sería suficiente, pero no tuvieron el razonamiento para decir, tenemos poco aceite, todavía no viene el esposo, voy a ir a buscar. Estamos en ese periodo, hermano, en el tiempo todavía que puedes ir a buscar aceite. Que Dios desea darte de ese aceite y que tú puedas manifestar la obra de Dios en tu vida. Dios desea hacerlo, hermano. Y Dios desea que tú puedes tomar, porque ese aceite no se puede transferir. Yo no te puedo dar de mi experiencia espiritual, hermano.
Puedo ser tu pastor. Puedo estar preocupado de tu vida espiritual, de tu vida. Puedo llamarte. Podemos estar juntos a través de estas conexiones. Pero yo no puedo transferirte la vida espiritual. Esa es una experiencia absolutamente personal, tuya, que tú tienes que tener. En Ezequiel 33, versículo 31, Ezequiel 33, 31, nos habla de estas vírgenes fatuas, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, dice, y oirán tus palabras y no las podrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Podemos venir a ser parte del pueblo de Dios, dice. Podemos venir a escuchar la palabra de Dios, pero estamos diciendo con nuestra vida algo distinto. ¿Estamos realmente siendo fieles a Dios, hermano? ¿Estamos preparándonos para el encuentro con el Señor? Vendrán momentos difíciles, como decíamos hace un momento, donde ya no existirá la internet, donde no podremos reunirnos, donde estarás tú con tu familia a solas con el Señor. Habrás tomado el suficiente aceite para enfrentar esa dificultad que te viene y a la cual el Señor desea que tú estés preparado. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Cada persona, cada uno de nosotros. Por eso es solemne este llamado de las 10 vírgenes. No podemos transferir la vida espiritual. Ni siquiera puedes transferírsela a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Cada uno tendrá que experimentarla. Cada uno tendrá que vivirla en el Señor. Ezequiel 14, 20 dice: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. La fidelidad de Noé, de Daniel, de Job, no nos sirve a nosotros. Solo le alcanza, dice la Biblia, a ellos. Solo la experiencia personal nos alcanza a nosotros. Por eso cuando las vírgenes van y dicen, denos de nuestro aceite, no podemos, vayan, compren ustedes directamente. Porque la experiencia de tener el aceite necesario es una experiencia personal tuya con el Señor. Nos hemos acostumbrado, hermanos, a ir al templo y recibir la palabra, de recibir el estudio, los conocimientos de otro que recibió. Pero ¿dónde está tu experiencia, tu relación personal con el Señor? Hace mucho tiempo la iglesia está hablando de comunión, relacionamiento y misión. Pero ¿realmente le hemos tomado el peso a lo que eso significa? ¿Estás teniendo tú tu comunión estrecha con el Señor a través del estudio de la Biblia? ¿A través de tu fidelidad personal con el Señor? ¿Se estabas relacionando realmente en profundidad con los hermanos? Tal vez por mucho tiempo un grupo pequeño cerca tuyo no estaba reuniéndote con los hermanos. Y ahora que no puedes hacerlo, hagámoslo a través de estos medios. ¿Estás cumpliendo la misión? ¿Cuánto te preguntarás ahora y dirás, escucha, estuve tanto tiempo con este familiar, con este amigo, con este compañero de trabajo y ahora no estoy? Y quiero decirle a la Biblia, toma estas redes, toma tu teléfono y transmítelo. Aún tenemos tiempo, hermano. Aún el esposo no viene. Estamos dentro de las vírgenes. Todavía hay tiempo de pasarse de la virgen fatua a la virgen prudente. Todavía hay tiempo de comprar aceite. Y este es un momento que el Señor nos está dando, hermano. No sé cuánto más faltará. No sé cómo va a quedar el mundo después de esta pandemia.
si se darán las condiciones para que se cumpla finalmente las profecías espirituales, las condiciones espirituales para que finalmente se dé el caos final y el Señor venga. Pero ya lo viste, es rápido. Una pandemia se expande en meses en el mundo. Y en meses que te llega a ti en un par de días. El día 14 de marzo yo estaba en la iglesia predicando. El día 15 yo estaba dirigiendo una junta. Teníamos planes. Habíamos hecho planes con los jóvenes para que el día 21 de marzo tuviéramos el Día Mundial de los Jóvenes Adventistas. Al día siguiente, el día lunes, ya no había nada. Ya no tenía iglesia porque la habían cerrado. Yo no podía salir de casa. En un día mi plan cambió. Nuestras vidas cambiarán así, hermanos. La vida se puede ir y la estamos viendo cómo se va en miles de personas en el mundo. Y eso no asegura que no llegue a ti. Por eso es ahora el momento de tomar aceite. Por eso tenemos que tener una comunión estrecha con el Señor. Hermano, no basta ser adventista nominal, cristiano nominal. El Señor mismo en Mateo capítulo 7, yo lo repito muchas veces, porque esa palabra a mí me llama mucho la atención y yo no quisiera escuchar esas palabras de Jesús cuando Él dice, ¿no es cierto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible creer en Jesucristo? ¿Cómo es posible ir a la iglesia? ¿Cómo es posible estudiar la escuela sabática? ¿Cómo es posible dar el diezmo, dar ofrenda y que mi Dios no me conozca? Cuando las vírgenes fatuas fueron a comprar aceite y llegaron donde el esposo no les dijo, se demoraron. Ustedes no estaban listas. Ustedes fueron indolentes. Ustedes eran hipócritas. No. El esposo desde dentro de la fiesta le dijo, no las conozco. ¿Te imaginas cuando Cristo venga? Después de estar años, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, creyendo en Cristo desde cuna, creyendo que vivías una vida espiritual, escuchar de los labios de Jesús que te diga, no te conozco, es la peor de las tragedias, hermano. Pero estamos a tiempo aún. Estamos a tiempo aún para poder cambiar esa palabra. Para escuchar de los labios de Jesús, venid benditos de mi Padre, de dar la tierra prometida a vosotros. Pero estamos en el tiempo, hermano. Caigamos de rodillas y preguntémosle a Dios, Señor, ¿dónde estoy? Entre las vírgenes prudentes o fatuas. ¿Cuál es mi condición? Muéstrame mi condición, porque no quiero escuchar de tus labios, no te conozco. Quiero escuchar, venid benditos de mi Padre y entrar en la boda del Cordero. Pero esa es una experiencia personal que tú y yo tenemos que tener con el Señor. La sierva de Dios, su profeta, dice, es en la crisis cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, y aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas,
pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Hermanos, yo voy a decir algo terrible. Pero yo esta mañana quiero dar gracias a Dios por la pandemia. Porque si esta pandemia no viene, no estaríamos hablando de estas cosas. No estaríamos en una introspección profunda de nuestra vida. Una pandemia que nos tiene a todos aterrorizados. Nos está mostrando nuestra confianza en Dios. Nos está mostrando cuán débil es nuestra fe. Cuánto sufrimos por nuestros seres amados. El sábado pasado, después de terminar mi predicación, nos conectamos a la iglesia de Puerto Varas porque nuestro hijo que está allí y que es médico iba a predicar. Así que le escuchamos. Y yo escuché de sus labios hablando de no tener temor ni miedo. Él está en la primera línea, como está mi hija también en Santiago. Y dijo, no tengo temor de morir, porque confío en mi Dios. Me dio una gran lección esa mañana. Tengo esa confianza en mi Dios que aunque muera, no tengo temor, porque lo próximo que verán mis ojos será a Jesús venir en las nubes de los cielos. ¿Cuán seguros estamos, hermanos? ¿Cuánto aceite hay en tu vasija y en la mía? ¿Cuán preparados estamos para iluminar al mundo? Porque esa era la misión de las vírgenes, era iluminar el camino antes que viniese el esposo. ¿Estamos iluminando? Isaías nos hace una llamada de atención. Isaías 60. Isaías capítulo 60. Los versos 1 y 2 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermano, ha venido la oscuridad sobre la tierra. ¿Cuántos de dolor claman? ¿Cuántos sufren? ¿Y dónde estamos los cristianos para iluminar con la luz al mundo? ¿Dónde estamos para hablar de Dios? ¿Cuánto le estamos diciendo que es hora de prepararse? Porque pronto viene Jesucristo. Que solo hay alivio al alma en Jesús. Que solo hay esperanza en Jesús. Que solo hay verdad en Jesús. El Señor desea que tú puedas iluminar a tu alrededor. Aún tienes estos medios para iluminar. Aún la señal de internet no se apaga. Estás en la casa encerrado, pero tienes estos medios para predicar. Por eso, hermano, en una convicción profunda, personal, decidí que mientras esté encerrado, cada día voy a predicar. Y dedico horas para preparar mi sermón. Y salgo corriendo a veces a las 20 horas, hora de Magallanes, para conectarme con ustedes. Porque tengo un deber. Tengo el deber de iluminar al mundo. Y sean así 40, 50 o 100 personas que desean escucharme, allí estaré para predicar la luz del mundo. Y si usted se encuentra difícil, invite a sus amigos, difícil para predicar, invite a sus amigos a escuchar a otros. El pastor González este domingo va a comenzar un seminario de Apocalipsis.
a las 21 horas hora de Magallanes, 20 horas hora del resto del país. Invite a sus amigos a escucharlo. Invite a escuchar nuestros seminarios, lo de muchos pastores que están predicando. Queremos iluminar al mundo, necesitamos iluminar al mundo. Para eso el Señor nos llamó, para eso nos tiene dentro de las vírgenes, de aquellas que creen en la pureza, aquellos que creemos en la doctrina verdadera. Pero necesitamos colocar aceite en nuestras vasijas, hermano. Necesitamos tener la relación personal con nuestro Dios. Si no, de nada nos sirve. Si no, estamos perdidos. Si no, vamos a escuchar la voz de Jesús que diga, no los conozco. Y llegaremos cuando la puerta esté cerrada. Por eso es el tiempo ahora. Y por eso agradezco a Dios que nos da este tiempo para meditar en su palabra y pensar en el tiempo en que vivimos. Sigue diciendo la sierva de Dios. En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar las fiestas de boda. Así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe, implantando en el corazón los principios de su palabra. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios, la gloria, la luz de su gloria, su carácter ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas del Cordero. Pero ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Ningún hombre puede por su propio esfuerzo convertirse en un portaluz de Dios. Era el áureo aceite vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro para ser conducido del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo que producía una luz continua, brillante y resplandeciente. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir luz. En el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras, en un servicio real y sincero por Dios. Hermano, ¿esta es tu condición? ¿O esto es lo que tú deseas ser? Yo te quiero invitar muy sinceramente a que juntos nos preparemos para el encuentro con el Señor. Hermano, no sé. No sé si cuando termine esta pandemia estaré aún con vida. No sé si nuestros templos se volverán a abrir. No sé si nos podremos volver a abrazar. Tal vez tengo una visión catastrófica, pero no lo sé. Porque ni los científicos lo saben, ni los hombres de la medicina lo saben, menos las autoridades gubernamentales, que muchos actúan con egoísmo, con criterios economicistas, antes que humanos. No lo sabemos. Pero sé una sola cosa. Jesús viene, y viene pronto. Es ahora el tiempo de encontrarnos con el Señor. Es ahora el tiempo de prepararnos. Es ahora el tiempo que el Señor nos da de colocar aceite en nuestras vasijas. Antes de salir para preparar al esposo, las vírgenes tuvieron tiempo de poner aceite en sus vasijas. Hermanos, solo es una aplicación muy personal.
Creo que este es el tiempo antes de salir a esperar al esposo. Tal vez es el tiempo que el Señor nos está diciendo. Pon aceite en tu vasija. Hermanos, que las múltiples cosas para hacer, el teletrabajo, el cuidar a nuestros hijos en casa, el atender nuestras tareas en casa, el tener tanta distracción a través de la televisión, la internet, etc., no nuble nuestra mente. No nos deje sin poner aceite en la vasija. Hermano, se lo digo con mucha sinceridad y amor. No sé si habrá otro tiempo en que podamos poner aceite en nuestra vasija. No sé en qué condiciones vamos a salir hacia el mundo después de esta pandemia. No sé si habrá más tiempo para poner aceite en nuestra vasija. Si lo hay, amén. Si volvemos a la normalidad, perfecto. Pero no caigamos nuevamente en la vorágine del mundo para olvidarnos de Dios, para olvidarnos de nuestra preparación. Porque a la medianoche aparecerá el esposo y ya será tarde para tomar aceite. Es ahora el tiempo de salvación. Es ahora el tiempo para tomar aceite. Es ahora el tiempo que el Señor nos regala como vírgenes, como hijos de su pueblo, para tomar el aceite suficiente. No lo desperdicies. No lo pierdas. Dedica tiempo a orar. Dedica tiempo a Dios. Une a tu familia. Habla con tu familia. Prepáralos. Porque el Señor viene sin lugar a dudas. El día y la hora nadie lo sabe. Pero las señales indican que aquí a poco el Señor vendrá. Y gracias al Señor que nos da esta parábola. Gracias al Señor que nos da un tiempo para tomar aceite. Y ojalá que no salgan 5 solamente preparadas, sino que las 10 salgamos, que el total del pueblo de Dios salga preparado para proclamar al mundo la venida de Jesús, para enfrentar la angustia final y para estar con los brazos abiertos, diciendo todos juntos: he aquí nuestro Dios, en Él hemos creído, a Él hemos esperado y Él nos dará la salvación. Amén. Dios te bendiga, te acompañe y juntos podamos esperar a ese Dios que murió en la cruz y pronto está para venir a buscarnos. Un abrazo, Dios te bendiga. Vamos a concluir nuestro culto cantando a nuestro Dios esta mañana. Un día más por Cristo, himno 264.
nuestro Dios en esta hora. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias por habernos permitido predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar del sufrimiento humano, a pesar de las condiciones que vivimos, tú nos permites un tiempo para prepararnos, porque hay un mundo que iluminar, hay un mundo que alertar, hay una salvación que ganar. Perdona si hemos sido negligentes, perdona si hemos estado dentro de las vírgenes fatuas. Pero, Señor, de lo profundo de nuestro corazón queremos pedirte que nos permitas estar dentro de esas vírgenes prudentes, que tienen aceite suficiente para enfrentar el tiempo final. Que cada uno de los que estamos, Señor, en tu pueblo podamos estar preparados para ese encuentro contigo. Amén. Muéstranos nuestra propia realidad, Señor. Muéstranos lo que tú deseas mostrarnos, aunque sea difícil de aceptar, porque no queremos perder la salvación. Jesucristo entregó su sangre por nosotros y esa sangre bendita es carísima. No quiero perderla, Señor. Queremos estar junto a nuestros hijos, a nuestros seres amados. Toca sus corazones de aquellos que están lejos de ti para que regresen a ti antes de que sea tarde, Señor. Amén. Y ayúdanos a cada día a estar fieles a ti en todo momento. Úngenos con tu espíritu y guíanos. Síguenos dirigiendo y guiando. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No olvidemos hoy a las 18 horas nuestra Sociedad de Jóvenes y a las 20 horas, hora de Magallanes, nuestro tema. 17 horas para el resto del país, 17 horas la Sociedad de Jóvenes para el resto del país y 19 horas nuestra predicación también para el resto del país. No olvidemos, allí nos volvemos a encontrar, allí voy a tener un momento para dar los saludos, los pedidos de oración que nos han mandado. El Señor les bendiga. Disfrute con su familia y no olvidemos, hermanos, de prepararnos para estar con el Señor. Un abrazo, un feliz sábado, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Ahí estamos los que hemos estado conectados esta mañana. Así que el Señor les bendiga, les acompañe. Y también a aquellos casi 90 y tantos que estuvieron con nosotros, casi 100 personas que estuvieron con nosotros en el Facebook también. Hermanos, el Señor les bendiga. No olvidemos, tenemos un cielo para el cual prepararnos. Señor les bendiga, les acompañe.